Hola, somos alumnos de cuarto de la ESO del Colegio CEU Jesús María y hoy os vamos a presentar nuestro trabajo sobre la sociedad actual y cómo afecta a nuestra manera de vivir. Es un tema importante porque afecta directamente a nuestras decisiones, a nuestras relaciones y a nuestra manera de entender la vida. Para analizarlo vamos a hablar de distintos aspectos como la sociedad en la que vivimos, el individualismo, el consumismo, las redes sociales o los derechos humanos. Todos estos puntos están conectados entre sí y explican cómo funciona el mundo actual. Nuestro objetivo no es explicar conceptos, sino reflexionar sobre cómo nos afecta a nuestro día a día. En primer lugar, hablamos de una sociedad dentro de un contexto de cambio constante. Hoy en día, todo cambia muy rápido. El trabajo, las modas, la forma de pensar o incluso las relaciones. Esto provoca una gran inestabilidad. Antes muchas cosas eran más duraderas, como los trabajos fijos o las relaciones a largo plazo, mientras que hoy todo es más provisional. Entre sus características podemos destacar la falta de estabilidad, los cambios rápidos y la necesidad de adaptarse constantemente. Estas características tienen consecuencias importantes, como la inseguridad sobre el futuro, el estrés o la dificultad para comprometerse. Un ejemplo claro es el mundo laboral. Antes era normal tener un único trabajo durante muchos años, pero ahora cada vez es más común cambiar de empleo varias veces. Esta inestabilidad influye directamente en cómo vivimos y también da lugar a otros fenómenos como el individualismo. El individualismo es uno de los rasgos más claros de la sociedad actual. Esto significa que cada persona pone por delante sus propios intereses y su bienestar personal. Esto tiene aspectos positivos como la libertad de decir y de construir tu propio camino, sin depender tanto de lo que diga la sociedad. Pero también tiene consecuencias negativas, como por ejemplo, las relaciones se vuelven más débiles, ya que muchas veces solo se mantienen mientras aportan. Cuando una relación deja de beneficiar a alguien, es más fácil romperla, lo que hace que todo sea más inestable. Además, las redes sociales refuerzan este comportamiento, ya que cada persona busca destacar y mostrar la mejor versión de sí misma. Esto genera una contradicción. Nunca habíamos tenido tanta libertad para ser nosotros mismos, pero muchas personas se sienten más solas que nunca. Las redes sociales tienen una gran influencia en todo esto. No solo sirven para comunicarnos, sino que también afectan a nuestra forma de pensar y a cómo nos vemos a nosotros mismos. En redes mostramos una versión idealizada de nuestra vida, lo que hace que muchas personas se comparen constantemente con los demás. Esto puede generar inseguridad o sensación de inferioridad. Además, fomentan el individualismo y el placer inmediato, ya que todo está diseñado para captar nuestra atención rápidamente. Aunque permiten estar conectados, muchas veces las relaciones que se crean son superficiales. Otro aspecto importante es la búsqueda de placer inmediato. Vivimos en una sociedad donde cada vez cuesta más esperar. Queremos todo rápido y sin esfuerzo. Esto se refleja en cosas como los vídeos cortos, las redes sociales o incluso en la música, donde todo está pensado para impactar rápidamente. Antes, muchas cosas requerían paciencia y esfuerzo, pero ahora estamos acostumbrados a lo fácil y a lo inmediato. El problema es que cuando algo necesita tiempo, como estudiar o mantener una relación, nos cuesta mucho más. Esto hace que vivamos más centrados en el presente, pero sin pensar demasiado a largo plazo. Todo esto afecta directamente a las relaciones. Hoy en día son más rápidas y fáciles de iniciar, pero también más inestables. Muchas veces se buscan relaciones que aporten algo en el momento, pero sin compromiso a largo plazo. Además, las redes sociales hacen más fácil sustituir una relación por otra. Eso hace que conectemos con más personas, pero de manera más superficial. Otro aspecto clave es la sociedad de consumo. Hoy en día muchas veces se asocia la felicidad con comprar o tener cosas. Esto hace que consumamos de forma impulsiva, buscando una satisfacción rápida. Pero esa satisfacción suele ser temporal, lo que nos lleva a seguir consumiendo constantemente. Un ejemplo claro es la tecnología o la moda.
donde los productos se quedan antiguos muy rápido. Esto refuerza la idea de vivir en el presente sin pensar demasiado en el futuro. ¿Crees que el consumismo y la sociedad de consumo influyen en la forma en que las personas definen la felicidad y el éxito? ¿Y por qué? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en la sociedad actual, pero te digo más, la sociedad actual y a lo largo de los siglos, es decir, las personas hemos definido nuestra felicidad por algo exógeno, algo que nos viene de fuera. Siempre se ha pensado, o algunas personas, o muchas personas, se ha pensado que el tener más es lo mejor. Es decir, y se ha definido eso como éxito. Y el éxito, hay muchas personas que ese éxito lo consideran como felicidad. Naturalmente, si me preguntas a mí, yo te digo que no, que eso no es felicidad. Puede ser un éxito económico, yo puedo tener el mejor coche, la casa más lujosa, pero lo cierto es que esta sociedad, especialmente consumista, nos aboca, nos empuja a creer eso. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados con mil mensajes en los cuales la persona más feliz, que ríe más, es la que te parece que, bueno, pues que tiene más dinero. Y entonces sí que hay una presión muy fuerte. Esa presión, lógicamente, se ejerce desde que nacemos, desde que somos pequeñitos y lo tenemos muy absorbido a nivel mental. Por lo tanto, la respuesta es que sí, esta sociedad de consumo nos aboca a creer, de forma absolutamente falsa, que el tener más es conseguir o alcanzar esa felicidad. Una falsedad absoluta. ¿Recuerdas alguna compra importante que hayas hecho más por influencia social o moda antes que por necesidad? ¿Y cómo te sentiste después de realizarla? La verdad es que compra importante no, porque cuando hablamos de compra importante estoy pensando en casa o algún coche, pero es verdad que si me hablas de compras en general, lo cierto es que sí, claro. Es decir, al final nosotros estamos influenciados por la presión de las marcas. Y lo que ocurre es que sí que es verdad que nosotros nos decimos, vamos a ver, si yo me compro una camisa o un pantalón de marca, ¿realmente estoy influido por la presión social o porque la marca en sí sé que es de calidad? Pues bueno, pues yo creo que está al 50%, lógicamente. Si no se sustenta sobre una calidad de base, lógicamente al final esa marca va a caer. Pero lo que también es cierto es que estamos pagando un sobrecoste por esa presión social, porque esta marca es más conocida o en este momento está más de moda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a lo mejor estamos pagando un 20, un 30, un 40% más por esa presión social. Entonces, es muy difícil diferenciarlo, pero yo te digo que sí, en general, a todos nos ocurre. Una vez que hacemos esto y reflexionamos y ponemos las características de una marca sobre otra o de un producto sobre otro y te das cuenta que a lo mejor una camisa que te podía haber costado de buena calidad, pues no sé, 40 o 50 euros, has pagado 100, pues igual lo puedes reflexionar y decir, oye, ¿por qué he hecho esto? Y si esa reflexión es profunda y te das cuenta que te has equivocado, hombre, pues siempre cuando nos equivocamos, es verdad bueno, que nos hace removernos por dentro y pensar, pero la sociedad actual de consumo, el consumismo que tenemos por todos lados y nos absorbe y nos no sé, nos atrapa, es verdad que nos impide muchas veces hacer esa reflexión. Es verdad que yo soy ya una persona de una cierta edad, pero esto ocurre especialmente en adolescentes, donde esa presión social muchas veces se cierra mucho más. Por lo tanto, claro que sí, hay que estar muy vigilantes con estos temas. Sí. ¿Crees que el modelo de consumo está afectando el medio ambiente? Sí, la verdad es que es clarísimo que sí, además lleva afectando las últimas décadas de forma muy importante. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, nuestros cielos cada vez están más contaminados, los vertederos cada vez están más llenos y bueno, no hablemos de los mares, que durante décadas se han considerado como, bueno, como un vertedero mundial y estamos viendo las consecuencias, la cantidad de corales que se están destrozando, los hábitats rotos y esto lógicamente
tiene una relación directa con el consumo actual en el que estamos viviendo todos. Las sociedades más avanzadas, como la europea, la japonesa, no digamos la estadounidense, que se basan en un consumo desmesurado, también genera unos desperdicios desmesurados. Es verdad que la mayoría de las sociedades más avanzadas, especialmente Europa, estamos trabajando desde hace ya bastantes años en políticas de reciclaje, y esto pues mitiga este problema, pero desde luego estamos viendo que no lo está solucionando al 100%, ni muchísimo menos. Por lo tanto, es verdad que tenemos que seguir avanzando y concienciándonos todos en que unas políticas de reciclaje continuo y de protección de nuestro medio ambiente son absolutamente necesarias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Un cambio claro en la sociedad es la natalidad tardía. Cada vez se tienen menos hijos y a edades más avanzadas. Esto ocurre porque primero se priorizan otras cosas, como el trabajo, el desarrollo personal o la estabilidad económica. También influye que vivimos más centrados en el presente, lo que hace más difícil tomar decisiones a largo plazo. Esto tiene consecuencias importantes, como el envejecimiento de la población. Soy Carla y vamos a hacer una entrevista a mi profesor Jacobo, que nos da tecnología sobre la natalidad tardía. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuáles son las principales razones económicas, sociales y personales por las que cada vez más personas deciden tener hijos a una edad más avanzada? Vale, yo creo que el principal motivo por el que cada vez las familias deciden tener hijos más tarde es porque las mujeres se han incorporado al mercado laboral, estudian una carrera, quieren tener una profesión, y entonces eso hace que pues, su vida no esté disponible para formar una familia hasta pues, pasados más años. También otro motivo es que a lo mejor económicamente no es tan fácil empezar una familia hasta que no estás situado profesionalmente, lo cual pues, no ocurre hasta que tienes ya pues, una edad, pues 30, 40. ¿Hay qué riesgos y beneficios médicos que se asocian con la natalidad tardía, tanto para la madre como para el bebé? Pues mira, yo creo que a lo mejor en ese aspecto puede ser algo beneficioso, digamos, que los padres sean más mayores, que a lo mejor están económicamente, tienen más posibilidades, y dada la importancia que tiene la educación, pues tiene la posibilidad de darles una mejor educación. También es cierto que luego, pues, conforme esos hijos van creciendo, a lo mejor en etapas futuras, cuando ellos tienen hijos, pues los abuelos no pueden ayudar tanto como querrían. No sé, creo que en ese aspecto hay ventajas y inconvenientes con tener los hijos a una edad más avanzada. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes hoy en día. Ahora es más fácil que nunca expresar opiniones gracias a Internet. Pero esto también requiere responsabilidad, ya que no todo vale. Además, no en todos los países se respetan estos derechos, lo que muestra desigualdades importantes. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos. En conclusión, la sociedad actual tiene muchas ventajas, como la libertad o las oportunidades. Pero también presenta problemas, como la inestabilidad, el individualismo o el consumismo. Todo esto influye en nuestra manera de vivir y en nuestras decisiones. Por eso es importante ser conscientes de cómo vivimos y encontrar un equilibrio entre libertad, responsabilidad y bienestar. Hay avances científicos y experimentos que hace décadas pensamos que eran irreales y que no podían suceder. Por ello, hemos hecho un proyecto sobre el conocimiento y la ciencia en el que vamos a tratar diferentes temas, como los avances tecnológicos, la inmortalidad digital, la IA, los algoritmos, el control, la biopolítica, el experimento Oppenheimer y el Congreso de Solvay, en el que nos vamos a basar en indagar en distintos temas para daros información sobre la actualidad del conocimiento y la ciencia. Primero vamos a hablar de los avances tecnológicos, las facilidades que nos dan y lo que supone para la sociedad en la actualidad.
Los avances tecnológicos están transformando nuestra vida y, sobre todo, nuestra forma de pensar. La inteligencia artificial, la inmortalidad digital, las redes sociales, los videojuegos. Todos estos desarrollos han favorecido enormemente los descubrimientos científicos, pero también han generado nuevas dependencias y problemas que antes no existían. Las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías hacen que la sociedad esté perdiendo la independencia que tenía. Vamos a ver cómo esto afecta a distintos ámbitos. En el ámbito de la comunicación, la tecnología ha permitido que nos comuniquemos con todo el mundo al instante. Sin embargo, también existen las preocupaciones serias sobre la seguridad de los datos personales y la privacidad. En el ámbito educativo, Internet ha permitido el acceso a la educación de forma masiva, pero al mismo tiempo ha generado una mayor dependencia de herramientas como la IA, lo que pueden afectar al pensamiento crítico de los estudiantes. En el ámbito de la salud, los avances han mejorado enormemente los diagnósticos y la atención médica, pero también surgen desventajas relacionadas con la privacidad de los datos de los pacientes. En el ámbito laboral, ha aumentado la eficacia y la producción y ha impulsado el teletrabajo, pero también supone un desafío enorme porque muchas personas se están quedando por empleo por la automatización, y en el medio ambiente la tecnología tiene un impacto positivo gracias a las fuentes de energía renovables. Sin embargo, también hay desventajas por la contaminación generada por los coches y camiones, aunque en unos años esto dejará de ser una preocupación gracias a los vehículos eléctricos. Acabamos de ver cómo nos afecta los avances tecnológicos en la sociedad y ahora vamos a ver un ejemplo de ello, la inmortalidad digital. Uno de los avances tecnológicos más recientes y fascinantes que se está investigando actualmente es la inmortalidad digital. La vida, tal y como la conocemos, termina con la muerte. Pero, ¿y si esto no fuera así? De forma natural, el proceso de envejecimiento del ser humano funciona con la degeneración de nuestras células y llegamos a vivir una media de 80 años. Sin embargo, el ser humano ha intentado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia alargar la vida o lograr la inmortalidad. Un ejemplo muy conocido son los emperadores chinos como Qin Shi Huang, que buscaron la inmortalidad mediante elixires alquímicos. Hoy en día, el concepto de inmortalidad digital plantea la posibilidad de lograr la inmortalidad de la mente humana transfiriéndola a soportes de almacenamiento tecnológicos. Algunos estudios más novedosos afirman la posibilidad de replicar de manera artificial varios patrones de la actividad cerebral, lo que brinda la oportunidad de mantener rasgos de la personalidad, recuerdos o procesos cognitivos después de la muerte física. Investigaciones publicadas en revistas científicas como PLOS ONE han mostrado que la mente humana puede conservar una actividad eléctrica estructurada durante un corto intervalo de tiempo después de la muerte, lo que ha dado lugar a nuevas hipótesis sobre la preservación de la información neuronal. Sobre las bases de estos avances, personalidades como el empresario ruso Dmitry Itskov han impulsado proyectos como la Iniciativa 2040, cuya finalidad es desarrollar tecnologías capaces de transferir la mente humana a soportes digitales o avatares robóticos. Estas investigaciones se apoyan en el perfeccionamiento de sistemas de interfaz cerebro-ordenador que permitan una interacción directa entre plataformas tecnológicas y la mente humana. Los problemas éticos de la inmortalidad digital son: una mente trasladada
a otro soporte, ¿seguiría siendo la misma persona o solo una copia? Esto cuestiona directamente ideas como la identidad personal. No todas las personas podrían acceder a esta tecnología, lo que crearía unas desigualdades enormes entre quienes pueden permitírsela y quienes no. Existe el riesgo de que las personas cuyas mentes hayan sido digitalizadas sean controladas por otros o pierdan sus derechos fundamentales. Y el punto más importante, si la muerte dejara de existir como límite, ¿seguiría teniendo sentido la vida? Porque el hecho de que tenga fin siempre ha sido una parte importante de su valor. Vamos a ver un ejemplo de los avances tecnológicos, que es la inmortalidad digital, y ahora nos vamos a centrar en otro, que es la inteligencia artificial, que es muy novedosa por su utilización en la actualidad. La IA es una herramienta propia de la actualidad que ha transformado completamente cómo la especie humana interactúa con la tecnología. Desde herramientas virtuales como ChatGPT, Gemini o Microsoft Copilot, hasta los numerosos sistemas de análisis de datos de las empresas. Hoy en día, la IA es una herramienta cotidiana que usamos constantemente, muchas veces sin ser conscientes de ello. La herramienta de IA son apps y programas, pero sobre todo algoritmos y modelos que se nutren cada día de lo que aprenden de nosotros y cada vez son más complejas. Principalmente las aplicaciones de la IA suelen ser para marketing y difusión. La IA se utiliza para personalizar búsquedas y sobre todo productos, para influir en el consumidor y aumentar su tentación para comprar. La salud. Se utilizan en diagnósticos médicos para gestionar el historial de pacientes, analizar imágenes médicas y detectar enfermedades. En el campo de la biomedicina está revolucionando el diagnóstico y tratamiento y la prevención y detección temprana de enfermedades. Finanzas. La IA está teniendo un gran impacto en actividades financieras, analizando riesgos, optimizando diversas inversiones y dando lugar a resultados más precisos. La educación puede ofrecer explicaciones personalizadas, adaptando los contenidos a cada persona y sus necesidades. La IA puede ser un gran ayudante en la enseñanza. Recursos humanos. Puede ayudar en las entrevistas de trabajo, en el análisis de currículums y en la evaluación de resultados. Un dilema moral es que si la IA debe tener derechos. Otro gran tema que persigue la IA es la dependencia que genera y el dilema sobre si debería tener derechos, a pesar de que la IA es un sistema algoritmos nutrido de millones de expresiones e información humana. No puede empatizar ni sentir emociones, lo que pone algunas barreras en la relación máquina-humano. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que la IA puede simular escuchas atentas. Desde un punto de vista técnico, la conciencia de una IA no es una conciencia como tal, sino que puede expresar opiniones y razonar de forma sofisticada mediante un parámetro de millones de datos. Esto lleva a preguntarnos, ¿es la conciencia simplemente un nivel muy alto de procesamiento de información o requiere una chispa biológica como los sentidos, el dolor o la alegría? Acabamos de ver la inteligencia artificial, pero ¿cómo nos controlan realmente los algoritmos? Hoy en día vivimos rodeados de tecnología en todo momento, sobre todo a través de dispositivos como los móviles, el ordenador, que usamos a diario sin pensar en cómo funcionan. Detrás de las aplicaciones y páginas web hay sistemas que funcionan a través de softwares y algoritmos que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Estos algoritmos analizan nuestro comportamiento, lo que vemos, buscamos o con lo que interactuamos. Empresas como Google, Facebook
Amazon o Apple utilizan estos sistemas para conocer mejor a sus clientes y de esta forma poder personalizar el contenido que nos muestran, influyendo en nuestra experiencia durante las búsquedas en Internet y en las decisiones que tomamos. Y no solo eso, esa información tan detallada sobre nosotros y nuestros gustos solo los utiliza para conocer mejor cómo usamos Internet. El efecto burbuja. Esto puede parecer una ventaja porque nos facilita encontrar lo que queremos, sin esfuerzo, pero presenta un problema considerable llamado efecto burbuja. Este efecto se forma a base de darnos solo información acorde a nuestras ideas previas, cegando totalmente nuestra percepción de la realidad. El objetivo es enseñarnos solo una parte de la historia, impidiéndonos indagar sobre cosas nuevas. Por eso es necesario no dejarse influenciar únicamente por los algoritmos. Muestran no depender de ellos y tener la libertad de buscar y explorar lo que uno quiere. Así controlan nuestra vida y los algoritmos sin que nos demos cuenta. Acabamos de hablar sobre los algoritmos, pero ¿cómo estos influyen en nuestras decisiones del día a día? El control se define según la Real Academia Española como comprobación, inspección, fiscalización e intervención. De forma general, podemos decir que la capacidad de dirigir o manejar algo para que se comporte de una manera deseada. Aplicando esta definición al conocimiento, podemos analizar 3 puntos fundamentales. 1. Control del conocimiento científico. El control del conocimiento científico consiste en garantizar que lo que se acepta como verdadero en ciencia realmente lo sea. Para eso existen métodos de control, verificación y revisión. El conocimiento científico no se basa en el azar ni en la intuición, sino que es el proceso ordenado donde cada afirmación debe ser demostrada. El método científico incluye la observación, la formulación de una hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y la conclusión. Además, existen mecanismos de control como la reproductibilidad, el debate científico y la construcción de teorías. Todo esto garantiza un conocimiento fiable. 2. Control de la difusión del conocimiento. En este aspecto juegan un papel muy importante la educación, los medios de comunicación y la tecnología. Los algoritmos funcionan como filtros que dicen qué contenido nos aparece y cuál no. Esto lleva a los llamados filtros burbuja. Solo recibimos una parte de la información. Las plataformas digitales deciden qué verdad se nos presenta. 3. El control de la población diana del conocimiento. Por último, es fundamental analizar a quién llega ese conocimiento. Si el conocimiento se controla desde el gobierno, se pueden controlar las decisiones de las personas. Si el poder decide lo que es válido o no, las personas no podrían decidir con libertad. El Partido Comunista Chino aprovecha la IA para vigilar y controlar a su población mediante la censura de imágenes, textos, vídeos. Pero esto no es solo un caso de China. Un estudio de la ONU recoge que este control digital de gobiernos ocurre en 84 países, una tendencia muy preocupante que ya se ha tratado en el Parlamento Europeo. Hemos indagado sobre un concepto sobre el conocimiento y la ciencia que es la biopolítica y es muy reciente, y por ello vamos a realizar una entrevista al profesor Eduardo. La biopolítica es un concepto filosófico y político que trata sobre cómo el gobierno ejerce poder sobre la vida de las personas. A diferencia de las formas de gobierno tradicionales centradas en la obediencia, la biopolítica se centra en la vida humana mediante la salud, la educación, la seguridad, la natalidad, la higiene y el control social. Este concepto fue creado por el filósofo francés Michel Foucault, quien desarrolló la idea en los años 70. Según Foucault, las sociedades modernas comenzaron a evitar el estilo tradicional de gobierno,
y empezaron a usar nuevas formas de poder para gestionar la vida de la población. Para ello, los gobiernos recurrieron a hospitales, escuelas, cárceles y estadísticas que permitían organizar y regular la población. La biopolítica se puede ver claramente en la actualidad. Las vacunas, los censos de población, las políticas de salud pública, las normas sanitarias y los sistemas de vigilancia son ejemplos de cómo el Estado controla la vida biológica de las personas. Todo esto tiene como objetivo proteger y organizar la sociedad, aunque también genera debates sobre los límites del poder del Estado y las libertades individuales. Además de Foucault, otros pensadores desarrollaron el estudio de la biopolítica. Giorgio Agamben explicó que en situaciones de crisis como guerras o pandemias, los gobiernos pueden limitar los derechos de las personas en nombre de la seguridad. Achille Mbembe creó el concepto de necropolítica, que analiza cómo algunos gobiernos deciden qué grupos de personas reciben protección y cuáles no. El ejemplo más reciente y claro es la pandemia del COVID-19. La biopolítica llevó a controlar la vida de la población con confinamientos, controles sanitarios, campañas de vacunación y certificados COVID. El conocimiento científico fue el que decidió sobre las vidas de millones de personas. Bienvenidos, hoy estamos con Eduardo y vamos a hablar sobre biopolítica. Para empezar, ¿qué significa exactamente este concepto? Pues biopolítica es otra forma de poder político definida por Michel Foucault, donde decía que los gobiernos también son capaces de incidir en la vida de las personas, en la natalidad, en la salud, en la educación, y eso es otra forma de poder político. Entonces, ¿la biopolítica está presente en nuestra vida diaria? Sí, totalmente. Por ejemplo, las campañas de vacunación. Está también presente en las normas biosanitarias. Está presente también en el control de los alimentos. Está presente, por ejemplo, últimamente con lo que habéis visto del Antras y el ébola, ¿vale? Estas personas que han tenido que hacer un encierro en un hospital para pasar un periodo de incubación, ¿no? Son normas que ayudan a la población, pero también pueden restringir la libertad de los individuos. ¿Y por qué este tema genera tanta discusión? Bueno, pues porque últimamente este tema los ha tocado mucho y se ha salido mucho en los medios de comunicación porque hemos pasado una pandemia que ha sido el COVID. Y el COVID muchas veces se han restringido la libertad del individuo, se han hecho unos encierres obligatorios, se ha obligado a tener un carnet de vacunación y todo eso que al final algunos jueces han determinado que eso no fue legal. Y eso por eso este tema la gente no teníamos conciencia de que existía, pues a raíz de este COVID pues nos hemos dado cuenta de cómo los gobiernos inciden en esa libertad del individuo y que pueden quitarle sus derechos. ¿La política solo tiene efectos negativos? No, para nada, no nos quedemos solo con lo que ha pasado últimamente. Gracias a la biopolítica, gracias a la campaña de vacunación, pues hemos erradicado enfermedades. También hemos aumentado la esperanza de vida de las personas. O sea que no nos quedemos solo con hechos concretos donde algunos gobiernos han sobrepasado sus derechos y han cortado la libertad del individuo. La biopolítica es un bien social que bien utilizado es útil para el individuo y para la población. Terminar, ¿por qué es importante entender la biopolítica hoy? Pues por lo que hemos comentado antes, o sea, porque esas normas que ahora mismo muchos podcasts, en muchas redes sociales se nos está invitando a transgredirlas, a no aceptarlas, pues tenemos que ver que muchas de ellas son por un bien común y el bien común, entonces tenemos que llegar a entender que hay ciertas restricciones que son necesarias aceptarlas para un bien común. Bueno, esta ha sido la entrevista, muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Acabamos de aprender un poco sobre la biopolítica, pero ahora vamos a contrastar el peligro de los avances tecnológicos con el mito de Prometeo y el descubrimiento de Oppenheimer. El mito de Prometeo y el descubrimiento de la bomba atómica por Oppenheimer están relacionados con la idea del peligro que surge cuando el conocimiento del ser humano sobrepasa los límites. Prometeo le robó el fuego a los dioses, símbolo del progreso y la técnica. Zeus lo castigó por desobedecer sus órdenes, lo que demuestra las consecuencias de cambiar el orden establecido. Este concepto se llama hibris, el orgullo excesivo del ser humano que le hace creerse un dios, romper el orden natural y desencadenar un castigo que no se puede reparar. Esto refleja con Oppenheimer, quien aceptó dirigir el proyecto Manhattan para crear la bomba atómica, un descubrimiento que dio a los humanos una capacidad de destrucción enorme. Aunque supuso un gran avance tecnológico, generó profundas consecuencias éticas
y una enorme sensación de culpa por parte de su creador, quien era muy consciente del poder que tenía su descubrimiento. Así como el mito y la historia moderna muestran que la búsqueda de avances puede ser buena para el progreso, pero también puede destruir los límites éticos y humanos. Hemos visto los peligros de los avances tecnológicos, pero ¿cómo surgen realmente estos? Un ejemplo de esto es el Congreso de Solvay, el cual reunió a varios grandes científicos. Los congresos de Solvay se reunieron por primera vez en 1911, con los científicos más brillantes del mundo, Einstein, Curie, Planck, Bohr, Heisenberg, para hablar sobre los problemas más importantes de la física y la química. Su impacto fue enorme porque allí se debatieron los fundamentos de la física cuántica, que son las bases de la ciencia moderna. Estos debates no solo mostraron que la ciencia avanza con datos, sino también enfrentando sus propios límites. Los congresos de Solvay no fueron solo científicos, fueron profundamente filosóficos. La pregunta sobre si la realidad es determinista o probabilista es tanto física como filosófica. La discusión sobre la naturaleza del conocimiento científico, que significa medir, observar o hablar de realidad, surgió directamente de los problemas cuánticos tratados allí. Hay una frase muy famosa que dijo Einstein: Dios no juega a los dados. Su contexto parece una frase religiosa, pero en realidad quiso explicar que nada en el universo está puesto por azar. Todo tiene una explicación. Con esta frase se defendía el determinismo frente a la aleatoriedad de la mecánica cuántica. El Congreso de Solvay demostró que la ciencia avanza solo si se cuestiona a sí misma. Si solo aceptamos las teorías actuales como definitivas, el conocimiento se estanca. Ese espíritu de cuestionamiento es precisamente el motor del avance científico. A lo largo de esta presentación hemos visto cómo la tecnología, el conocimiento y el poder están profundamente entrelazados. Los avances tecnológicos nos ofrecen posibilidades enormes, pero también plantean riesgos éticos, sociales y filosóficos que no podemos ignorar. La IA, los algoritmos, la inmortalidad digital, el control del conocimiento y la biopolítica no son temas aislados. Todos forman parte de un mismo sistema en el que el progreso puede ser tanto beneficioso como peligroso, tal y como lo recuerda el mito de Prometeo. Como ciudadanos y futuros profesionales es fundamental ser críticos, estar informados y ser conscientes del mundo que estamos construyendo. Solo así podremos tomar decisiones con verdadera libertad. Entonces ya está, 2 horas para decirnos que disfrutemos el momento. Básicamente sí, aunque queda más profundo si dices carpe diem con voz seria. Carpe diem, aprovecha cada instante. Porque la vida es corta. Y porque las palomitas cuestan demasiado como para no terminarlas. Eso también. Pero ahora que lo pienso, si cada uno vive a su manera, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? Ya estamos otra vez con las preguntas existenciales. No, en serio, si alguien piensa una cosa y la otra persona piensa lo contrario, ¿quién tiene la razón? Depende de los valores de cada uno, de la educación, de la cultura. Y de Twitter o de TikTok o de Instagram. Exacto, hoy en día estamos rodeados de opiniones. Todo el mundo opina sobre política, sobre lo que es correcto, sobre cómo debemos actuar. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de por qué pensamos como pensamos. Eso, después de hablar sobre el sentido de la vida, nosotros vamos a hablar sobre algo que influye en las decisiones que tomamos todos los días: la ética y la moral. Veremos cómo las ideologías modelan nuestra forma de pensar, cómo la política influye en nuestras sociedades y cómo las redes sociales afectan a nuestras opiniones y a nuestra manera de relacionarnos. Porque entender qué es vivir la vida es importante. Pero entender cómo decidimos vivirla también lo es. Así que si alguna vez te has preguntado por qué consideramos algunas cosas correctas y otras incorrectas, o por qué 2 personas pueden ver el mismo tema de 2 maneras distintas, bienvenidos. Somos Sofía, Sergio, el jefe de estudios y Clara, y vamos a hacerle una entrevista sobre que nuestra generación se adelanta. ¿Crees que las generaciones de hoy van más rápido que las de antes? Sí, sí lo creo. Creo que las generaciones de mi generación, bueno, es una generación que no teníamos móviles ni la tecnología que tenéis ahora, no éramos nativos digitales
Y la vida era mucho más lenta, mucho más sencilla, mucho más, pues no sé, pero sí, creo que vosotros pues la inmediatez lo necesitáis todo ahora, todo tiene que ser ya, supongo que influido por las redes sociales, el tema de Instagram, que ya lo he visto por ahí, el tema de incluso sé de buena tinta que el tema de los supermercados, puedes comprar por supermercado, comprarlo todo inmediatamente y toda pues bueno, todo lo que es el entretenimiento también lo tenéis ya inmediato, con la cantidad de aplicaciones, de solamente ver series. La respuesta es sí. ¿Dirías que a veces los jóvenes se adelantan incluso a experiencias que antes estaban, o sea, más tarde? Sí, creo que ahora todo está en internet, todo lo tenéis de manera muy inmediata en internet, pero creo que también mi generación pues ciertas cosas pues sí que empezaron mucho antes, creo o quiero creer, pero sí que vosotros pues, porque está todo está en internet. Entonces si no hay límites, si no se ponen límites de pequeños, cuando sois muy jóvenes, creo que sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de cómo piensan los jóvenes ahora? Creo que los jóvenes de ahora están el tema de las redes sociales, insisto, prensa, la fake news, todo eso que estéis influenciados y bombardeados diariamente con ese tipo de información. Entonces pues creo que os llega mucha información secada y os llega mucha información que no sabes si es verdad o no, o sea, eres fácilmente manipulable. ¿Y algo de esta inmediato y rapidez que veas como positivo? ¿O no de nada? Sí, por supuesto. Para que tengamos una idea, nosotros teníamos que estudiar con una enciclopedia que era de 20 tomos que tenemos que buscar ahí. Yo creo que hoy en día para mí la información, tanto lo bueno como lo malo, en internet ya lo sabéis, hay muchas cosas negativas, pero hay muchas cosas positivas. Yo también utilizo las redes sociales, pero a modo de información. Yo tengo pues, la prensa escrita, la tengo ahí, y tengo pues, deportes, cosas de deportes que me interesan, entonces pues sí me entero o estoy informado al minuto. Entonces creo que vosotros también para incluso la guía también es una herramienta muy potente, os puede facilitar, pero no abusar de ella, porque bueno, yo creo que sí hay cosas muy positivas. Incluso también el tema de, por ponerte un ejemplo, antes cuando yo era pequeño teníamos los canales de televisión y eso tiene cosas positivas, nos sentábamos todos a la mesa, nos sentaba toda la familia a ver la serie de turno, el programa de turno, nos sentábamos todos. Había una relación familiar muy potente. Ahora ya en casa, sí tenemos la posibilidad de ver cualquier serie, cualquier película, dejarla donde la vimos, o sea, la puedes dejar y volverla a retomar más tarde, pero yo lo que me entristece es que en casa está el padre con un iPad, la madre con el móvil y los niños cada uno con su iPad y no hay o sea, creo que eso se ha perdido, es muy triste, yo eso lo echo de menos, lo que hay ahora. ¿Y crees que esta rapidez afecta a la forma en que vivimos el día a día? Sí, claro, yo creo que sí, no sabría acertar de qué modo, pero creo que sí. Y todo esto que os comentaba antes, de que cada uno de ustedes, las redes sociales sobre todo, creo que nos hace más solitarios, estamos al final más solos. Yo recuerdo con mis amigos estábamos siempre en la calle, en el parque, y no sé, era una relación cara a cara, estábamos, no sé si es eso la pregunta, pero bueno, sí que estábamos en una relación interpersonal pues, del día a día. Ahora, pues bueno, todo va, creo que son al final creo que todo es más triste y somos más infelices. Cierto, siento decirlo así, tengo una hija de 12 años que va, pero creo que es así. Es una pena. Sabemos que tienes una hija de 12 años, ¿te da miedo lo que le espera? Sí, muchísimo miedo. Muchísimo miedo porque en casa tenemos la lucha del tema del móvil, del iPad. Intento pues hacer cosas de las que ella hacía antes, pero claro, ella las ve como, no sé, un simple paseo por la calle, por el campo, que vemos una montaña. Intento eso, ir a la playa, hacer cosas pues las que considero que son cosas que el contacto con la naturaleza que creo que es muy positivo. Pero claro, ella lo que quiere, incluso la lectura, ella lo que, o sea, imagínate, ver una película o una serie o leer un libro. Ellos buscan lo más inmediato, el entretenimiento, la película es inmediato, es una película, porque me voy a leer un libro,
al final es un esfuerzo que tengo que hacer, entonces pues sería, pues sí, me entristece porque creo que la lectura y ciertos hobbies que teníamos antes son muy positivos, y que hoy en día todo se resume en una pantalla en la que lo tienes todo ahí. Entonces pues sí, estoy con mucho miedo porque claro, al final incluso ya no te hablo de lo que son las relaciones entre los jóvenes a través de redes sociales, pues todo lo que ahora está desgraciadamente, pues bueno, el acoso entre compañeros que no terminan el colegio, sino que puedes continuarlo a través de, y que no te digo nada de la inteligencia artificial mal utilizada, el mal uso de la inteligencia artificial, pues a mí me da mucho miedo. Pero bueno, para eso estamos los padres, para también educarles y que sean, bueno, que estén alerta y que sepan cómo gestionar este tipo de cosas que vienen tan rápidas, porque esto viene muy rápido. Todo lo de la IA, ¿en cuánto tiempo va a ser? ¿1 o 2 años? Y esto yo creo que va a tener un crecimiento exponencial que me da mucho miedo y no sé dónde va a acabar esto. Claro, bueno, de eso no digo nada. Hay películas que, bueno, no sé si habéis visto Her, HPR, que significa en inglés, pues esa película, bueno, habla un poco de todo esto y todo lo que viene encima. Y creo que, bueno, que sí que es positivo lo de la inteligencia artificial, pero con un buen uso creo que tenemos que formarnos todos, tanto adultos, porque nos pide todo esto, a nosotros también, y sobre todo formar y educar a los niños para que tengan herramientas para saber distinguir y obtener lo bueno y descartar lo malo. Ahí está el gran objetivo y el gran desafío que tenemos los padres hoy en día. La moral y la ética influyen de manera importante en la política, ya que cada partido se basa en unos valores e ideales determinados. Las personas suelen apoyar aquellas posturas que más se ajustan a sus creencias. Aunque la moral ha contribuido a impulsar derechos y cambios sociales positivos, también puede favorecer la radicalización política, llevando a algunas personas a defender ideas extremas y poco flexibles. Los jóvenes suelen mostrar un mayor apoyo a estas posturas radicales, mientras que las personas de más edad, debido a su experiencia, suelen tener una visión más moderada. Además, destaca el papel de las redes sociales como herramienta utilizada por los partidos para influir en la opinión de los jóvenes, aunque estas plataformas también difunden información que puede perjudicarles. En conclusión, la política está estrechamente relacionada con la moral y la ética de cada individuo, ya que éstas influyen en las... Las redes sociales han impulsado el desarrollo social y cultural de las nuevas generaciones, permitiéndoles acceder a gran cantidad de información y mejorar habilidades digitales, comunicativas y creativas. Por ello, los jóvenes actuales parecen más avanzados que las generaciones anteriores en algunos aspectos. Sin embargo, este progreso también plantea desafíos éticos y morales. Las redes sociales influyen en la formación de la identidad, las relaciones personales y las opiniones, además de exponer problemas como la desinformación, el ciberacoso y la presión social. Por esta razón, lo que se busca es reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad y las decisiones personales, defendiendo que cada individuo tiene sus propias creencias y no debería ser juzgado por ellas. Se critica la tendencia actual en redes sociales a opinar y juzgar constantemente la vida ajena, lo que simplifica situaciones complejas y elimina los matices. Al mismo tiempo, se aclara que respetar distintas opiniones no implica aceptar prácticas que vulneran derechos humanos o causen daños. Se mencionan ejemplos como la situación de las mujeres en Afganistán o la ablación genital femenina para destacar que no todo lo tradicional o cultural es moralmente aceptable. En conclusión, se pone un equilibrio entre respetar la libertad individual y denunciar aquellas prácticas que generan sufrimiento o desigualdad. Patricia, profesora de Física y Química, y Clara, y vamos a hacer unas preguntas sobre nuestra religión. Patricia, ¿cómo distingue tu religión entre lo que está bien y lo que está mal? Pues yo creo que lo que nos dijo Jesús fue que viviéramos en el amor. Cuando amas, está bien. Y cuando actúas mirando a otra cosa, pues las cosas no van bien.
¿Qué enseña tu religión sobre la vida después de la muerte? Pues los cristianos y los católicos creemos que después de la muerte hay una vida eterna y que además es como de plenitud. No sabemos nada de ella, creemos en eso. ¿Crees que una persona puede ser buena sin seguir ninguna religión? Claro, los seres humanos somos buenos por naturaleza. Ahora, tenemos que educar para que esa bondad aflore. ¿Puede una mujer ocupar puestos de liderazgo religiosos en tu fe? Me encanta esta pregunta que me haces, porque creo que es un problema ahora mismo que la Iglesia se ha olvidado de las mujeres en cuanto a que en la época de Jesús las mujeres no tenían derechos, ni voz, ni opinión. Y a lo largo de los siglos eso ha quedado como desde entonces, se han olvidado de que las mujeres hoy somos de otra manera. Tenemos que mejorar mucho. ¿Crees que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades según su religión? Según mi religión y según todos, somos personas. Y las personas siempre tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Y por último, ¿crees que la religión debe adaptarse a los cambios de la sociedad moderna? Creo que, claro, hay aspectos de la religión que no cambian, pero quizá la manera de vivirla, pues sí que necesita el ir acompañando al tiempo en que vivimos. Si no es que se quedamos separados. Pues muchas gracias. A vosotras. Hola, soy Lucas, presentador del cuarto grupo, y en el final del documental vamos a ver la pérdida de identidad en España, basándonos por 4 ramas: la sociedad, cómo cambia actualmente, la cultura, cómo se va perdiendo, la economía, que varía cada año, cada década, y la política, que va variando y la gente la va odiando o queriendo más. Este documental recorre 4 dimensiones de una misma crisis: la pérdida progresiva de identidad en España, política, economía y sociedad forman el diagnóstico. Cultura es el corazón del relato. Cada bloque nace del anterior y alimenta el siguiente, porque en realidad ninguno de estos procesos ocurre por separado. Para empezar, la parte 1, política. España es hoy un país profundamente dividido. Lo que debería ser el escenario del diálogo, la política, se ha convertido, para muchos ciudadanos, en el símbolo de la confrontación permanente, y esa fractura no es solo institucional. Se filtra en la cultura, en la economía, en el tejido social, para entender por qué España está perdiendo su identidad. Hay que empezar aquí, por las grietas en la base. Polarización e identidad política fragmentada. La distancia ideológica entre los grandes partidos es hoy abismal. En un mismo país conviven proyectos de nación completamente distintos, con discursos que no solo difieren en política, económica o social, sino en la propia concepción de lo que significa ser español. Esta polarización no es solo parlamentaria, se filtra en las conversaciones familiares, en las redes sociales, en el ocio cotidiano. La desigualdad económica, los cambios demográficos y el auge de liderazgos populistas han alimentado este proceso, y en medio de todo ello, las instituciones, percibidas como corruptas o alejadas de la realidad, van perdiendo legitimidad ante la ciudadanía. Pero la polarización de hoy no surge de la nada. Para entenderla hace falta mirar hacia atrás, mucho más atrás, y encontrar las raíces históricas de una herida que nunca terminó de cerrarse. La sombra de la historia, memoria y fractura. La Guerra Civil Española, del 36 al 39, y los casi 40 años de dictadura franquista siguen siendo heridas abiertas. La memoria histórica no está zanjada. Hay familias que nunca encontraron a sus muertos. Hay verdades que nunca se juzgaron. Y esa deuda pendiente alimenta el enfrentamiento político hasta el presente. Algunos de los elementos que hoy damos por naturales, el cambio horario, la seguridad social, la propia monarquía, son herencia directa de aquel periodo. Lo que para unos es continuidad histórica, para otros es una herida sin cerrar. Si la historia divide a los adultos, los jóvenes han tomado una decisión diferente.
Directamente han dado la espalda al tablero, y esa desconexión generacional con la política es quizás la señal más preocupante de todas. El desapego de los jóvenes hacia la política institucional. Una parte creciente de la juventud española ha dado la espalda a los partidos políticos, no porque no les importe la sociedad, sino porque no encuentran en la política tradicional respuestas a sus problemas reales. La impasibilidad de acceder a una vivienda, la precariedad laboral, la incertidumbre vital. La política les llega en forma de titulares y polémicas en redes sociales, no como herramienta de transformación. El resultado es paradójico. Generaciones muy comprometidas con causas como el cambio climático o la igualdad, que sin embargo no confían en las instituciones para canalizarlas. La identidad colectiva se construye fuera de los cauces tradicionales. La política define el marco, pero el marco no lo es todo, porque mientras los partidos discuten, hay algo más silencioso y más profundo que está ocurriendo en la economía del país. Algo que afecta directamente a la forma en que los españoles viven, trabajan y se reconocen en su propio territorio. Así que pasamos a la parte 2, la economía. La economía de un país no es solo una cifra de PIB, es la forma en que sus habitantes viven, trabajan y proyectan su futuro. En España, varias fracturas económicas no están erosionando el tejido social y con él la identidad de comunidades enteras. No son crisis aisladas, son síntomas de un mismo proceso de vaciamiento, dependencia exterior y vulnerabilidad. España importa gran parte de la energía que consume. La crisis desatada tras la guerra en Ucrania evidenció hasta qué punto esa dependencia puede desestabilizar la economía cotidiana de millones de familias. Lo mismo ocurre con la tecnología. Los semiconductores esenciales para casi cualquier industria se producen en unos pocos países y cuando la cadena se rompe, como ocurrió durante la pandemia, las consecuencias llegan hasta el último taller mecánico del país. Un país no controla su energía, ni su tecnología ni sus cadenas de suministro. Es un país con autonomía limitada y sin autonomía económica. La soberanía cultural también se debilita. Esa dependencia del exterior tiene un espejo interior igualmente preocupante. El declive de los negocios locales, esos pequeños motores de la economía de barrio que durante generaciones fueron también el pegamento de la identidad comunitaria. El cierre del comercio y la industria local. En 2025, más de 13.000 comercios cerraron en España, el peor dato desde que existen registros. Las razones son múltiples. El relevo generacional que no llega, la competencia imposible con las grandes cadenas internacionales, la subida de costes. Cuando cierran una panadería de pueblo que llevaba 3 generaciones abierta, no solo desaparece un negocio, desaparece un punto de encuentro, una forma de vida, un fragmento de identidad local. Y si el comercio local desaparece, la vivienda es otro pilar de la vida cotidiana. Se ha convertido en un lujo inalcanzable para una generación entera. Sin casa propia, sin raíces económicas, es muy difícil construir arraigo. Vivienda e inflación. La imposibilidad de echar raíces. La inflación en España pasó del 1,5% al 3,1% en apenas 13 meses entre 2024 y 2025, impulsada por la energía, el transporte y los alimentos básicos. En ese mismo escenario, los precios de la vivienda han alcanzado máximos históricos. En las grandes ciudades, para muchos jóvenes, la independencia no es una elección, es un horizonte que se aleja, y sin la posibilidad de construir un hogar, la identidad también se fragmenta. Paradójicamente, mientras los españoles no pueden permitirse vivir en sus propias ciudades, millones de extranjeros llegan cada año atraídos para exactamente eso. El atractivo de esas mismas ciudades, el turismo, que se presenta como solución económica, esconde una trampa identitaria de proporciones enormes. El monocultivo del turismo. España recibió a más de 121 millones de turistas en los últimos registros disponibles y los ingresos derivados sostienen economías enteras de la costa mediterránea y las islas.
Pero esa dependencia tiene un precio. Cuando una ciudad vive por el turista, deja de vivir para sus vecinos. Las tiendas locales cierran para dar paso a souvenirs. Los bares del barrio se convierten en terrazas de menú en inglés. El territorio se convierte en escenario y sus habitantes en actores de un espectáculo que no escribieron. La economía ha redibujado el mapa de lo posible para los españoles, donde pueden vivir, qué pueden comprar, cómo ganan un sustento. Pero estos cambios materiales tienen consecuencias que van mucho más allá del bolsillo. Están transformando la propia sociedad, su demografía, su composición, sus vínculos y con ella la pregunta más urgente: ¿quiénes somos hoy? Parte 3. El ámbito social. Los cambios demográficos y sociales no ocurren de la noche a la mañana, pero cuando se acumulan sin respuesta reconfiguran la identidad de un país de forma irreversible. España está experimentando simultáneamente varios procesos que sacuden su tejido social desde sus cimientos, y todos están conectados. Despoblación, la España vaciada. España es uno de los países europeos con más municipios en riesgo de desaparición. El proceso es conocido. Los jóvenes marchan a la ciudad en busca de oportunidades. Los servicios desaparecen porque no hay usuarios. Y sin servicios, nadie quiere quedarse. Un círculo que se retroalimenta sin freno. Cuando un pueblo se vacía, no solo se pierde una estadística del padrón. Se pierden nombres de calles que nadie recordará, recetas que nadie enseñará, formas de relacionarse con la tierra y el tiempo que son irreproducibles. La despoblación no solo vacía el territorio, también está vaciando el futuro demográfico del país, porque quienes se van son, en su mayor parte, los que tendrían hijos, y los hijos no están llegando. La caída de natalidad y el envejecimiento. Desde 2008, España ha registrado una caída en la natalidad del 38%. Hoy nacen en el país unos 300.000 bebés al año, la mitad que en los años 70. El 75% de los hogares no tienen ningún menor de 18 años. La causa no es que los españoles no quieran hijos, sino que las condiciones no lo permiten. Pisos inasequibles, trabajos precarios, falta de conciliación. Una sociedad que no se reproduce no solo envejece, pierde la capacidad de transmitir lo que es, de pasarle a la siguiente generación su lengua, sus costumbres, su memoria. En parte, para compensar esa caída demográfica, y en parte por razones que escapan al control de cualquier gobierno, España ha recibido en los últimos años una oleada de inmigración sin precedentes en su historia reciente, y esa llegada masiva ha abierto un debate sobre la identidad que no siempre se tiene con serenidad. Multiculturalismo, integración y tensión identitaria. España acoge hoy a millones de personas llegadas de otros países, muchos de ellos de origen musulmán. La inmigración aporta fuerza de trabajo, contribuciones a la seguridad social y una vitabilidad demográfica que el país necesita, pero la integración requiere voluntad política, inversión y tiempo. Cuando esos tres elementos fallan, la convivencia se tensa y la identidad colectiva se convierte en campo de batalla. El reto no es si España debe ser un país abierto, lo es y lo será, sino cómo gestionar ese proceso sin que nadie pierda el suelo bajo los pies, ni quienes llegan buscando una vida mejor, ni quienes sienten que su forma de vivir se está diluyendo, sin que nadie lo haya decidido. La política divide, la economía presiona. La sociedad se transforma, pero hay una dimensión que la atraviesa todo, que absorbe todos estos golpes y que cuando se fractura no se repara fácilmente. La cultura es el depósito donde un pueblo guarda lo que es, y es lo que vamos a examinar ahora, con la atención que merece. Parte 4. Cultura. Hemos hablado de política, de economía, de demografía, pero todo esto en el fondo es el marco. Lo que se juega dentro del marco, lo que verdaderamente puede desaparecer sin dejar rastro, es la cultura. La forma en que un pueblo cuenta su historia, celebra sus fiestas, canta, reza, fabrica, recuerda y se reconoce en el espejo. Eso es la identidad y eso es lo que está en riesgo.
La pérdida de las tradiciones cuando el hilo se rompe. Durante siglos, las tradiciones en España se transmitían de forma natural, de abuelos a nietos, de maestros a aprendices, de vecinos a vecinos en la plaza del pueblo. No hacía falta ningún programa oficial de preservación porque las propias condiciones de vida las mantenían vivas. La fiesta del patrón congregaba al pueblo entero por nostalgia, sino porque era el centro real de la vida social. Todo eso cambió con la industrialización y el éxodo rural. Ese mismo éxodo que mencionábamos al hablar de la despoblación. Las familias dejaron los pueblos, dejaron los contextos donde esas tradiciones tenían sentido. Y cuando una tradición pierde su contexto, muere aunque nadie la haya prohibido. La UNESCO lleva años advirtiendo de que el patrimonio cultural inmaterial, el que no está hecho de piedra, sino de práctica viva, es el más frágil de todos, porque depende de que haya personas que lo ejecuten cada día. Actividades como la cerámica artesanal, la construcción con técnicas tradicionales, los sabores agrícolas de cada comarca, los cantos de trabajo o los juegos populares están desapareciendo, no porque nadie los quiera, sino porque no hay nadie que los aprenda. Y cuando el último que sabe hacer algo muere sin haberlo enseñado, ese conocimiento se va con él para siempre. No hay vuelta atrás. Pero la desaparición de las tradiciones no siempre ocurre de golpe. A veces no mueren, se transforman, se convierten en espectáculo, y en ese proceso de transformación algo esencial se pierde también: las fiestas populares, celebración o producto turístico. Muchas de las fiestas más emblemáticas de España siguen celebrándose: las fallas, la Semana Santa, el Carnaval de Tenerife, los Sanfermines, pero algo ha cambiado en su interior. Cada vez más estas celebraciones se organizan pensando en que la fotografía desde fuera, no en quién las vive desde dentro. Los folletos están en inglés, los horarios se adaptan a los vuelos de los turistas, los elementos más visuales se potencian mientras los rituales más íntimos y comunitarios se van diluyendo. Esto no significa que estas fiestas sean falsas, significa que están siendo moldeadas por fuerzas que no nacen de la comunidad que las originó. Y cuando una comunidad pierde el control sobre cómo se cuenta y se celebra su propia historia, pierde también algo esencial en sí misma. Un caso especialmente revelador es la tauromaquia. Durante décadas fue considerada el símbolo de lo español, por antonomasia, presente en Goya y en Lorca, en la iconografía internacional y en la identidad nacional. Hoy genera opiniones profundamente divididas y un interés decreciente entre las nuevas generaciones. Independientemente de lo que cada uno piense sobre ella, su declive es el síntoma de algo más amplio: la dificultad de una sociedad para ponerse de acuerdo sobre qué quiere conservar y qué quiere dejar atrás. Y si las fuerzas nos dicen cómo celebrar un pueblo su identidad, la música nos dice algo aún más profundo. ¿Qué siente? ¿Qué emociones considera propias? ¿En qué idioma late su corazón? La música, cuando el sonido de un país cambia. La música es quizás el terremoto más preciso de los cambios culturales, porque refleja sin filtros lo que cada generación siente como propio, y lo que las nuevas generaciones españolas siente como propio no es, en su mayoría, música española. Las listas de reproducción de los jóvenes están dominadas por el reggaetón latinoamericano, el trap, el pop anglosajón. La música en español que triunfa en España vive casi toda de fuera. La copla, el flamenco, la jota, las músicas regionales han quedado reducidas, salvo excepciones al mundo de los adultos mayores y a los festivales subvencionados. El problema no es que los jóvenes escuchen música de otros países, siempre ha sido así en todas las épocas. El problema es la velocidad y la profundidad del cambio, impulsado por plataformas de streaming que funcionan con algoritmos globales y que no tienen ningún incentivo para proteger las músicas minoritarias. En esa competencia desigual, la escala lo decide todo. Hay algo profundamente paradójico en que el flamenco reconoce por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad sea más apreciado en Japón o en la Alemania que entre los jóvenes de Sevilla o Jerez, que la música más intensa y original que ha producido España sea, pero buena parte de sus herederos algo ajeno o antiguo. Lo que ocurre con la música ocurre también en el espacio físico de las ciudades. El paisaje donde vivimos no es neutral, forma parte de nuestra identidad y ese paisaje está cambiando a un ritmo que muchos no eligieron.
las marcas internacionales frente al comercio local, la identidad como mercancía. Cuando paseamos por el centro de cualquier ciudad española y de casi cualquier ciudad europea, vemos el mismo paisaje, las mismas cadenas de ropa, los mismos logos de comida rápida, los mismos supermercados internacionales. La homogenización del espacio urbano no es solo un problema estético, es un problema identitario. Cada tienda de barrio que cierra para dar paso a una franquicia internacional es un fragmento de identidad local que desaparece. La carnicería con el nombre de una familia, la papelería con sus cajas de colores en el escaparate, la pastelería con sus recetas propias. Estos comercios no eran solo negocios, eran parte del paisaje cotidiano de la gente, parte de su sentido de pertenencia a un lugar concreto. Los mismos comercios que, como vimos en el bloque económico, están cerrando a miles cada año, la identidad no se pierde de golpe, se pierde en miles de pequeñas rendiciones cotidianas que nadie registra, y cuando uno se da cuenta, ya no queda casi nada donde apearse. Más allá del espacio físico y la música, hay un eje organizador de la vida comunitaria que también está experimentando una transformación sin precedentes en España: la religión. Durante siglos la Iglesia no era solo una institución espiritual, era el esqueleto de la sociedad. La Iglesia y la pérdida de referentes espirituales. España es, según los datos más recientes, el país de la Unión Europea con mayor pérdida neta de fieles cristianos. De todos los adultos criados en el catolicismo, un tercio ha abandonado la fe. Entre los jóvenes, más de la mitad se declara no creyente. Esto no es solo un dato religioso. La Iglesia ha sido durante siglos el eje organizador de muchas comunidades. El calendario de fiestas, los rituales de nacimiento, matrimonio y muerte, los espacios de encuentro. Cuando ese eje desaparece sin que nada lo sustituya con la misma fuerza cohesionadora, queda un vacío. No necesariamente espiritual, sino de comunidad, de rituales compartidos, de sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Y ese vacío, conectado directamente con la pérdida de tradiciones que ya mencionábamos, es difícil de llenar. Si la pérdida de tradiciones es la herida del presente, la leyenda negra es la herida del pasado que nunca cicatrizó. Porque la identidad de España no se disputa solo dentro de sus fronteras, lleva siglos siendo moldeada también, y a veces principalmente desde fuera. La leyenda negra, cuando la identidad se construye desde el exterior. La llamada leyenda negra nació en los siglos XVI y XVII como instrumento de propaganda de las potencias rivales de España, principalmente Inglaterra y los Países Bajos durante las guerras religiosas y comerciales de la época. A través de panfletos, grabados y crónicas se construyó una imagen de España como nación cruel, fanática e intolerante, entrada en los excesos de la conquista americana y en la Inquisición. Los relatos que silenciaban eran que los mismos horrores, y peores, fueron cometidos por los imperios que los denunciaban. El Imperio Británico no necesitó Inquisición para esclavizar a millones de personas en 3 continentes, pero esos países controlaron su propio relato histórico, mientras que España no supo o no pudo hacerlo. Dentro de España, sin embargo, existió un debate intelectual profundamente humanista, que la leyenda negra ignoró. La Escuela de Salamanca, en el siglo XVI, discutió la legitimidad de la conquista, los derechos de los pueblos indígenas y los límites del poder, mucho antes de que esas ideas circularan en el resto de Europa. España fundó universidades en América en 1551, promulgó las leyes para proteger a los indígenas en 1442 y permitió el mestizaje cuando otras potencias lo prohibían. Y sin embargo la leyenda negra persiste. La reciente polémica entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la presidenta de México sobre la figura de Hernán Cortés demuestra que este debate no es historia, es política del presente. La imagen de España sigue siendo un campo de batalla en el que el país no siempre lleva las mejores cartas, en parte porque nunca apostó seriamente por construir un relato propio sobre sí mismo, y ese problema de narrativa. ¿De quién cuenta la historia de España y cómo? Conecta directamente con el último gran símbolo de la identidad en disputa. Porque si hay un objeto que concentra en España toda la tensión de los debates anteriores, historia, memoria, política, pertenencia, ese objeto es la bandera, un trozo de tela que carga con siglos de significados contradictorios. La bandera y los símbolos, la identidad dividida.
Pocos objetos concentran una tensión identitaria en España como su propia bandera, la rojigualda, nacida en el siglo XVIII como enseña naval. Se convirtió en símbolo nacional a lo largo del siglo XIX y fue adoptada por los regímenes que se sucedieron, incluido el de Franco. El escudo franquista fue sustituido en 1981 por el actual, en un intento de resignificar la bandera para la democracia. Pero ese intento no fue completo. Los colores rojo y amarillo siguieron siendo los mismos que ondearon durante la dictadura. Y así la bandera quedó atrapada entre dos relatos. Para una parte la población quedó asociada con el franquismo. Para otra, enarbolarla se convirtió en un acto de afirmación política de derechas. En medio, millones de ciudadanos que simplemente no se sienten representados por ninguno de los dos bandos. A esto se suma la fuerza de los nacionalismos periféricos. En Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, muchos ciudadanos anteponen su identidad regional a la nacional y rechazan los símbolos del Estado. La bandera española no es para ellos un punto de encuentro, sino una imposición. La polarización política de la que hablamos al principio de este documental encuentra aquí su expresión, más visible y más cotidiana. Lo que está en juego no es un trozo de tela, lo que está en juego es si España puede encontrar un relato común sobre lo que es y sobre lo que quiere ser. Un relato que no pertenezca a ningún partido, que no expulse a ninguna región, que pueda ser sostenido con orgullo por generaciones muy distintas entre sí. Y esa pregunta, ¿puede España encontrar un relato común? Es exactamente con la que queremos cerrar este documental. Y para concluir este tema, nos hacemos esta pregunta. ¿Qué queda de lo que éramos? La identidad de un país no es una esencia inmutable que se hereda sin esfuerzo. Es una construcción permanente, frágil, que requiere decisiones conscientes sobre qué se quiere conservar y qué se está dispuesto a dejar morir. España ha sobrevivido a guerras, imperios, dictaduras y crisis económicas. Ha generado arte, lengua, pensamiento y formas de vida que han marcado al mundo entero. La misma lengua que hablan 500 millones de personas, el flamenco que emociona en Tokio, la arquitectura que llena de turistas sus ciudades, pero ninguno de esos logros es automático ni permanente. La polarización política divide el relato, la presión económica vacía los pueblos y cierra los comercios. La demografía cambia, la composición de la sociedad y mientras todo esto ocurre, las tradiciones se apagan, la música cambia de idioma, las fiestas se convierten en un escenario y los símbolos se cargan de odio en lugar de orgullo. La pregunta que este documental plantea no es si España está perdiendo su identidad. Está claro que algo se está perdiendo. La pregunta es si alguien está mirando mientras ocurre y si todavía estamos a tiempo de responder.